Ahí va. Estamos grabando, chicos. Ahora sí. Bien, vamos. Vamos a compartir pantalla nuevamente y repetimos la primera partecita, que es el metabolismo. Es sobre el metabolismo óseo. Entonces, dijimos que a partir de ahora vamos a empezar a hablar de las enfermedades, teniendo en cuenta que tiene que existir un equilibrio entre las cantidades de calcio, fósforo y los metabolismos entre lo que sería hueso y lo que sería sangre. Todo tiene que mantenerse en un equilibrio. Una de las primeras enfermedades que podemos ver es el raquitismo, que se da entonces, dijimos, en los niños más pequeños, y que el origen es una falta de vitamina D o una falta de suplementación de calcio y fósforo. Como se detectó esto a lo largo de los años, la característica era que los chiquitos tenían huesos muy blanditos, les costaba la movilidad o comenzar a caminar, se encorvaban las piernas. Entonces, al descubrirse este tipo de patología, se tomó como norma general la suplementación en los primeros años, en los primeros tiempos de vida desde el nacimiento. No sé si conocen las medicaciones como Tribisol, Ferinsol, Tribifluor. Todas esas suplementaciones contienen vitamina D para los chiquitos, en gotitas. Entonces, de esa manera se previene el raquitismo. La enfermedad más común y que más nombrada, que produce tantas complicaciones con nuestros padres o abuelos, es el tema de la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad donde predomina la resorción ósea. Generalmente esto es debido al déficit de la hormona de los estrógenos, porque las personas ya son mayores, entonces la concentración o los niveles de estrógeno en sangre empiezan a disminuir y los huesos se comienzan a transformar en algo como decirte que predomina el tejido esponjoso, ¿no? Es como algo, un hueso que no es macizo, que es demasiado lleno de porosidad, si uno hiciera un corte transversal, y eso facilita muchísimo las roturas. El punto más común donde se rompen los huesos con la falta de esta absorción de calcio es en la cadera. Y vieron ustedes, deben haber, no sé, para mí es bastante común ver este tipo de casos. Muchas veces no se sabe si la cadera se rompió porque la persona se cayó o si se rompió la cadera primero y después se cayó. En realidad son tan frágiles los huesos que el aire puede romperlos hasta incluso. Por eso se hacen diferentes tratamientos para lograr incorporar calcio al hueso y que este hueso comience a recuperar su fortaleza, su dureza. Se hacen este tipo de controles en las personas más adultas. Existen grandes familias de medicamentos que tratan la osteoporosis. Por un lado, tenemos los bifosfonatos. Para los que trabajan en farmacia y los que no también pueden ir anotando, son todos esos medicamentos que se toman una vez por semana o una vez por mes. Los alenatos, todos los que terminan en ato, alenato 70 no, tenemos por ejemplo ivandronato sería una de las drogas. Es una familia de medicamentos que se tiene que tomar una vez por mes generalmente. Se realiza la toma y te actúa, digamos, todo el mes trabajando en la fijación del calcio. La manera de incorporar este tipo de sustancias, uno sería el ivandronato, pero hay muchos más. Pueden investigarlos un poquito, después si quieren en la clase que viene reforzamos esto. Lo importante es tener ciertas condiciones en el momento de la ingesta. Son medicamentos que se toman a la mañana. Son medicamentos que se toman a la mañana y que hay que estar en una posición, digamos, erguida, sin estar acostado, estar parado más bien, y con bastante agua. Todas esas condiciones hay que tener en cuenta para
facilitar la absorción de esos medicamentos. Después tenemos moduladores de los receptores de estrógenos, pero eso lo vamos a ver la clase que viene. Y después tenemos vitamina D propiamente dicha, se puede utilizar como fijador de calcio. La calcitonina, que es una hormona, pero que actualmente cayó un poquito en desuso. Antes se utilizaba hace unos años calcitonina nasal, pero la verdad que era muy cara y los resultados no eran tan efectivos como para decir, bueno, vale la pena el gasto, ¿no? Después las sales de calcio, pero generalmente las sales de calcio de por sí solas, si no van acompañadas de un fijador de calcio, muy poco pueden hacer porque el calcio se absorbe hasta determinado punto y luego se elimina a través del riñón, o sea que es necesario asociar la ingesta de sales de calcio con vitamina D. Dentro de los medicamentos con sales de calcio, tenemos, por ejemplo, hay un medicamento llamado Calcimax D3, que lo que tiene adentro es calcio con vitamina D, ya todo en un solo comprimido, por ejemplo. Y actualmente se está trabajando mucho en un medicamento que tiene un proceso de elaboración y una estructura y un origen absolutamente diferente al resto de los medicamentos. Es uno de los pocos medicamentos que ya está haciendo como revolución, y se viene la revolución en lo que es toda la industria farmacéutica, con un grupo de medicamentos que se llama anticuerpos monoclonales, y dentro de ellos encontramos en la fórmula, el medicamento, la droga se llama denosumab, perdón, y la marca comercial más común es Prolia. Es una inyección que se administra cada 6 meses, no solamente sirve para la osteoporosis, tiene también otras funciones, pero nosotros lo conocemos desde la oficina farmacéutica común como para eso. Lo que hace es una gran fijación del calcio, es muy potente y está funcionando muy bien en las enfermedades como estas de la osteoporosis. Yo acá les dejo también esto, quédense tranquilos que yo se los voy a pasar, es un cuestionario que no es para que me lo entreguen urgentemente ni nada, simplemente para que lo empiecen a resolver y me vayan consultando las dudas. Digamos, cuestionario sirve un poco como para ampliar un toquecito lo que sería el eje de la conversación de hoy, y sirve un poquito como para, digamos, ir reforzando los conocimientos que hoy tuvimos. Por ejemplo, vamos a leerlo si quieren lo que es el cuestionario, y yo quiero agregar un par de cositas acá. Enfermedades del tejido óseo, en realidad mencione 3 enfermedades, que son las 3 que vimos. ¿3 vimos? Osteoporosis, raquitismo. No vimos artrosis. Vimos 2 nada más por ahora. Vimos 2, es verdad. Vimos 2, después les tendría que contar de la artrosis, pero la artrosis pasa un poquito por otro lado, así que vamos a dejar esas 2 y no les voy a dar más material. Un segundito que me estoy quedando sin batería. Bueno, y después, ¿qué son los bifosfonatos? Y ahí, a partir del ibandronato que yo les venía comentando, fíjense qué otros bifosfonatos hay, cómo se toman y cuáles son las precauciones que hay que tener en el momento de la ingesta. Búsquenlo bien para ver ese detalle. Después busquen la información sobre el Prolia y cómo es el tema del ácido hialurónico inyectable, cómo les parece que funcionaría de acuerdo a la charla que hoy tuvimos. El mecanismo de acción, la forma de administración y demás. Y después la otra pregunta es para pensar un poquito, ¿por qué la menopausia se relaciona con osteoporosis? ¿Y por qué es necesaria la suplementación de vitamina D en lactantes? En realidad es todo lo que fuimos viendo en la clase, pero digamos, lo que hacemos es, si ustedes lo pudieran ir más o menos contestando con un lapicito hoy o mañana a primera hora, que tienen los conocimientos frescos, no necesitan demasiado trabajo, porque en realidad si escucharon la clase está todo ahí.
Vamos a detener la grabación. Ahí va. Vamos a compartir pantalla y vamos a lo que sería el laboratorio. Buenas prácticas de elaboración en farmacia. Ahí va. Bueno, ustedes seguramente, bueno, muchos deben conocer lo que es un laboratorio de preparaciones magistrales en farmacia. Las farmacias, además de tener, digamos, la posibilidad de vender medicamentos que elaboran los grandes laboratorios, también tienen la posibilidad de preparar drogas. Y acá tenemos que hacer... Hola, profe. ¿Sí? Yo trabajé un tiempo en Vasallo y la Vasallo tiene laboratorio. Ah, muy buena experiencia San porque el Isidro. laboratorio de Vasallo es muy grande, muy lindo. Sí, bastante Sí, lindo. sí, bueno, para todos los que estuvieron, vieron o escucharon, es muy importante que todos los que estamos haciendo esta carrera de auxiliar de farmacia tengamos una diferenciación muy importante en lo que es las preparaciones, en algunos conceptos, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué es un medicamento magistral y qué es un medicamento homeopático? Porque la gran mayoría de las personas tiene la característica de pensar que son lo mismo, que son la misma cosa. Voy a dejar de compartir pantalla porque me interesa este punto. A ver, ¿ustedes qué concepto tenían con respecto a eso? ¿Era lo mismo? Medicamento magistral y medicamento homeopático. Vamos a hacer la diferencia. El medicamento magistral son medicamentos de la medicina común, la corriente, la científica, la que tiene todas las drogas. La única diferencia es que eso se prepara en un laboratorio artesanalmente, porque el laboratorio de preparaciones de farmacia es algo más bien artesanal, que se hace en pequeña escala, que se utilizan elementos donde, por ejemplo, un mortero donde entra poco polvo, no se utilizan tanques como en un laboratorio, por ejemplo. Igual digamos, la operatoria es la misma, nada más que tenemos que trabajar en pequeña escala. Y obviamente preparamos un medicamento para un paciente. O sea, es como un medicamento muy especial que le hacemos a determinada persona. Diferentes casos, por ejemplo, una persona que toma 8.555 medicamentos, en una cápsula le meten todo. Todos lo tenía que tomar a la misma hora, un ejemplo. Otro ejemplo, hay que preparar una medicación de uso en adultos, pero realmente se está necesitando en un problema para un niño. Hay que cambiarle la forma farmacéutica y transformarlo en un jarabe. En la medicina cotidiana, en la farmacia cotidiana, los grandes laboratorios no invierten en la elaboración de ese medicamento porque son muy pocos los chiquitos que necesitan esa droga en solución. No les conviene monetariamente. Entonces, ¿qué hacen? Van a un laboratorio de preparaciones magistrales y esa misma droga la preparan en jarabe y en una dosificación para un chiquito. Esa es otra de las funciones de un laboratorio magistral. Pero las drogas que se utilizan son las mismas que utilizan los grandes laboratorios. Nada más que se hace una formulación especial dirigida a determinado paciente. Esa sería lo que sería una preparación magistral. ¿Qué es una preparación homeopática? Una preparación homeopática... A ver, ¿quién quiere participar? Perdón, no, le quería preguntar, también para personas que tienen problemas de deglución, que por ejemplo no pueden tragar una pastilla, sí, se la puede transformar en un jarabe. Claro, también. Es otro ejemplo. Transformar, por ejemplo, no sé, hace muchos años el Dramamine. ¿Conocen el Dramamine? Es un medicamento que sirve para el vértigo, también sirve para cuando las personas tienen que viajar en avión y se descomponen y demás. Cuando van en barco y demás también te las dan. Bueno, eso, por ejemplo, viene solo en comprimidos. Y los chiquitos también sufren el problema del vértigo en el avión, de los mareos y demás. Y eso no viene en jarabe. Bueno, una de las opciones sería preparar un jarabe a partir de allí. O esto que me decías, personas
o muy chiquititas que no pueden tragar una pastilla, o muy grandes que tienen problemas de deglución. No existe una forma farmacéutica para administrar ese medicamento líquida. ¿Qué hacemos? Recurrimos a un laboratorio de preparaciones magistrales. O bien cualquier otra medicación que existe en el mercado, pero siempre preparándolo sale más económico que comprarlo. En lo que sería un laboratorio de homeopatía, la homeopatía es una ciencia que no se estudia en las universidades, no es algo tan científico, no está probado científicamente. Tiene otro fundamento en lo que es la curación. Lo que se hace es tomar la misma enfermedad y hacer numerosas diluciones, ir incorporando por ejemplo, un agente infeccioso, un tejido enfermo, o lo que fuera, se lo diluye en diferentes niveles hasta llegar a lo más diluido posible que causa un determinado efecto, y se administra eso, por ejemplo, en gotitas, en glóbulos o lo que fuera. Tiene un fundamento en lo que es la ciencia diferente. No se estudia, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, en las carreras, en las materias como para recibirte, digamos. Sí se puede estudiar como un posgrado, pero no es tampoco una, como decirles, una terapia tradicional. La homeopatía no es una terapia tradicional. Entonces, y el fundamento no es ir a buscar el mecanismo por el cual solucionar el problema, sino que es poner la misma enfermedad dentro del cuerpo para que el cuerpo desarrolle una resistencia y solucione el problema por sí solo. Lo más similar a esto dentro de la medicina tradicional sería una vacuna. Como los antialérgicos, las vacunas antialérgicas. Claro. En una vacuna antialérgica uno pone el alergeno. Claro. La sustancia que te está provocando la alergia, pero muy, 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 muy diluida. Entonces tu cuerpo se va adquiriendo como una tolerancia. Ese sería más o menos el fundamento de la homeopatía. Pero en la homeopatía es como más amplio, porque toman tejidos enfermos, si hay un problema hepático, un hígado, un extracto de un hígado con un problema, cosas así. Bueno, conclusión. Una farmacia, si tiene las dos cosas, si tiene homeopatía y tiene preparaciones magistrales, tiene que contar con 2 laboratorios. Y el Ministerio de Salud no te exige tener los 2 laboratorios. El único que te exige tener es el de preparaciones magistrales. Y todas las farmacias tienen que tenerlo. Todas. Vamos a seguir compartiendo pantalla. Es como, existe un petitorio mínimo que dice, o sea, establece una serie de requisitos que tiene que tener una farmacia para poder habilitarse, y dentro de esos requisitos, uno de ellos es el medicamento magistral. Bueno, nos vamos salteando cosas, pero no importa, estoy un poco desordenada hoy, pero vamos a ir al grano de todo. Lo que es una droga es el principio activo, es la molécula que a mí me va a producir la solución del problema, por lo menos a nivel químico. ¿No es así? Entonces, ya dije, y lo que es un medicamento oficinal es el medicamento que se vende de laboratorio. Por ejemplo, un Ulcosol del laboratorio Gador es un medicamento oficinal. Un Ulcosol del laboratorio Bagó. ¿No? Muy bien, sí. Después, un atenolol del laboratorio Gador es un medicamento oficinal. Un Bloquium del laboratorio Casasco es un medicamento oficinal. Pero un medicamento magistral es ese que se elaboró dentro del laboratorio, usando las mismas drogas que usan los medicamentos oficinales, pero preparados artesanalmente para un determinado paciente. Y las fórmulas homeopáticas son esto que yo les contaba. Tienen un fundamento distinto y se requiere de un laboratorio aparte. Y la droga siempre es el principio activo de todo. La droga, a ver, drogas vamos a nombrar, ejemplo de drogas: atenolol, omeprazol, diclofenac, amoxicilina. Esas son drogas, es decir, es el principio activo que produce, digamos, la solución del problema, ¿no es así? Todo principio activo tiene que tener una dosificación
Es decir, puede venir en 500 miligramos, en 600 miligramos, en 1000 miligramos, en 20 miligramos, en 10 miligramos. Toda droga tiene que venir en una determinada concentración, que es la que se estableció científicamente, con la cual se puede producir el efecto deseado. Vamos a la definición. ¿Qué son buenas prácticas de elaboración de medicamentos? Es un conjunto de normas y procedimientos destinados a garantizar que la calidad de nuestros preparados de laboratorio sea la óptima. Y esto incluye todo lo relacionado a higiene y seguridad, que es el tema que vamos a ver la clase que viene. Higiene y seguridad en el laboratorio. Existe una serie, un conjunto de medidas, una serie de precauciones que debemos tener para que nuestro laboratorio siempre se mantenga impecable, ordenado. Es muy importante dentro de un laboratorio trabajar ordenado y de manera higiénica e impecable, y tener ciertos equipamientos que te garantizan. Les tiro un ejemplo. Si yo preparo comprimidos dentro de un laboratorio de preparaciones magistrales, eso me genera polvillo. Yo necesito o una apertura, un sistema de extracción de aire, porque si no me voy a ahogar con todo el polvo. O sea, todo lo relacionado con higiene y seguridad sirve para cuidarme a mí, y para cuidar mi producto, y para cuidar todo el ámbito, el ambiente, ¿no? El ambiente, cuidarme a mí, y que nuestro producto salga con calidad. Entonces, si voy a preparar comprimidos, necesito un sistema de extracción de aire, básicamente. Tengo que tener un matafuegos, por ejemplo, porque si yo tengo una reacción química donde mezclo dos cosas y me salta un chispazo y se me prende fuego porque tenía una hoja de papel ahí al lado, tengo que tener un matafuego. Esas son cosas que tienen que ver con la higiene y seguridad de los laboratorios, porque los laboratorios a veces tienen que manipular sustancias que pueden ser o explosivas o corrosivas. Todo eso lo vamos a ver bien la clase que viene. Ahora estamos en el tema de trabajar de una manera ordenada y prolija con ciertas consignas para que todo salga bien en nuestro producto. Una cosa muy importante y básica para tener en cuenta dentro de un laboratorio de preparaciones magistrales es que nosotros tenemos que identificar muy bien a los productos que vamos a rotular, tanto los productos los productos ya terminados como los productos intermedios. Pero básicamente a los productos terminados. Pues si yo hago, como en una receta de cocina, preparaciones previas para llegar luego a una preparación final, está bueno que yo le pueda poner un cartel y decir, bueno, esto es el mix que necesito antes de terminar, el agua blanca del Codex, por decir algo. Pero vamos a hablar de la preparación final, que es lo que a nosotros nos interesa. Si yo elaboro una crema es uso externo. ¿Es así? Es decir, no me la voy a comer la crema, la voy a poner en la piel. Todo lo que no ingresa por nuestro aparato digestivo se llama uso externo. Todo lo que sea uso externo, ya sea cremas, pueden ser lociones corporales, pueden ser emulsiones, todo ese tipo de cosas se denominan productos de uso externo. ¿Cómo los rotulo dentro de un laboratorio de preparaciones magistrales? Con rótulo rojo. Si tiene rótulo rojo, ustedes tienen que saber que es uso externo. Si tiene rótulo blanco, es algo que yo puedo ingerir. ¿Se entiende eso? Por ejemplo, preparo alguna cápsula, algún comprimido, va con rótulo blanco. Si, por ejemplo, preparo unas gotas hepáticas, como ser la hepatalgina, que están hechas con extracto, con tintura de alcachofa, son gotitas. Voy a usar poquitas gotitas seguramente diluidas en un vaso de agua, pero las voy a incorporar por el sistema digestivo, por lo tanto va con rótulo blanco. ¿Sí? Podemos, si quieren, como práctica, ir pensando en ejemplos de productos que llevarían rótulo blanco y cuáles llevarían rótulos rojos. Si les surge alguna duda ahora en la clase, también la podemos hablar. Cuando nosotros estamos dentro del laboratorio, es importante que contemos con textos oficiales. El texto más oficial que existe en cada país del mundo es la Farmacopea Nacional. Nosotros tenemos, como todos los países, tenemos una farmacopea, que es la Farmacopea Nacional Argentina, y cada producto que se elabora dentro de la Farmacopea Nacional Argentina es algo que no necesita tener el detalle de su composición. Por ejemplo, si yo digo agua blanca del Codex,
el agua blanca del Codex tiene un montón de productos que forman parte, un montón de drogas como componentes que forman parte de su composición. Pero si yo digo agua blanca del Codex, como está codificada en una documentación que es ley, es una ley de medicamentos, pero es ley, no necesito detallarle en el rótulo cada uno de los componentes. No así con, por ejemplo, una crema que yo quiero preparar que tenga, por ejemplo, que sea como la Macril, que tiene micomazol, gentamicina o un antibiótico y un corticoide y un antimicótico. Es decir, betametasona, por ejemplo, micomazol y gentamicina, que es una asociación muy común en cremas. Eso no está detallado en la farmacopea argentina, por lo tanto yo tengo que escribir dentro de la fórmula que tiene tanto de betametasona, tanto de micomazol, tanto de gentamicina. No pasa así, ya les digo, con cosas que están estipuladas dentro de lo que es una farmacopea nacional argentina. Es un libraco así enorme. Después veo si antes de terminar la clase se los voy a mostrar, lo tengo por acá. Y es una Biblia, es la Biblia de la farmacia. A ver, si querían hacer alguna pregunta. ¿Hay óvulos que también no son para vía oral? No, a ver. Con eso tenemos temas importantes, errores importantes dentro de la farmacia y confusiones importantes también de parte de los pacientes, porque también a veces una mala indicación o una indicación incompleta de parte del médico nos trae todos estos trastornos, sí. Hay algunos, existen, ahora no recuerdo, por ejemplo, si quedó en existencia un medicamento que podía ser óvulo y comprimido a la vez, pero yo creo que ya está en desuso directamente. No sé si alguno tiene en mente eso. ¿Cuál? Metronidazol. Que puede ser en óvulos y comprimidos a la vez. Orales, sí. Sí, pero sí, la misma forma, la que dice tabletas vaginales o orales, dice. No, son diferentes cajitas, digamos. Ahí sí, está. Pero, no, pero sí hace un tiempo atrás, y yo creo que ya está en desuso, existía una formulación, y no recuerdo en este momento cuál es, que se podía utilizar de las dos maneras. Pero en el caso puntual que estás nombrando vos de metronidazol, existe unas que son orales, o sea, el metronidazol se puede dar oralmente, y también existe otra presentación, estos se llaman formas farmacéuticas. O es comprimido o es óvulo. Y a veces se producen confusiones con respecto a eso, porque cuando dice tabletas vaginales, como dice, uno ya se queda con la frase tabletas, ha pasado, y esto es de la práctica cotidiana, que muchas chicas se han tragado los óvulos, pero no es... Yo porque escuché una vez que decían vía oral, y digo, nunca vi que haya vía oral, por eso te preguntaba, como justo estábamos hablando del rótulo, digo, en ese caso, si es que existe, ¿cómo va rotulado? No, yo tengo ganas de llorar cuando pasa eso. Digo sinceramente. Sí, claro, a mí me agarró la duda también porque trabajé un tiempo, si bien en farmacia, y nunca me había pasado, o sea, nunca vi uno que se pueda tomar. Y le cuento lo que hice. ¿Estamos grabando o no?